Ana Cristina Olvera en Once Lab. Hay relojes que no cuentan horas, sino alertas. Sus agujas nos recuerdan que el futuro puede ser luz o sombra. Depende de las decisiones que tomemos hoy. Así arranca Once Lab, el laboratorio de ideas de Canal 11 y el Instituto Politécnico Nacional, donde cada semana exploramos las voces y los saberes que pueden cambiar nuestro rumbo. Hoy nos acercamos al reloj del fin del mundo, una iniciativa global de científicas y científicos que pretende advertirnos sobre los peligros que estamos corriendo de no tomar el rumbo correcto en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. También nos acercamos a las ciencias nucleares que buscan construir y no destruir. Y a la mirada de la doctora Ana María Cheto, una mujer clave en los esfuerzos por una energía atómica para la paz. La única científica mexicana que ha ganado 2 premios Nobel de la Paz junto con grupos en favor de la desnuclearización. Y en Once Lab Investiga descubriremos las diferencias entre lo radiológico y lo radiactivo, una distinción que puede hacer la diferencia entre avanzar o detenernos. Bienvenidas y bienvenidos a un viaje para reflexionar, preguntar y transformar. Once Lab. Lo ponemos alrededor y entonces lo vamos a dirigir, por ejemplo, en la física médica, algún tratamiento de cáncer. La mayoría eran físicos y a los químicos fuchi, y a las mujeres pues fuchi, ¿no? Yo tenía doble estigma, mujer y química. Pero sí ha cambiado. Hay algunas cosas obvias, como la guerra en Ucrania, y ha habido amenazas de usar armas nucleares, lo cual es extremadamente alarmante. En el mismo año de 1957 se funda el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ahora, esta energía se puede utilizar de forma pacífica o se puede utilizar también en el caso de las armas nucleares. Pero antes de aprender y entender más sobre la tecnología nuclear, es momento de conocer algunas de las noticias recientes que están siendo capaces de transformar tu futuro. El derretimiento de los glaciares, impulsado por el cambio climático, podría estar despertando algunos de los volcanes más peligrosos del planeta. Un estudio reciente analizó 6 de estos colosos de los Andes chilenos y reveló que el retroceso de los glaciares podría aumentar la frecuencia y la potencia de las erupciones, hasta ahora contenidas por el inmenso peso de las masas heladas. Esa pérdida de presión permitiría que los gases internos de magma se expandan y creen eventuales explosiones poderosas. El fenómeno se ha documentado en Islandia. Todo indica que podría replicarse en la Antártida, Norteamérica, Nueva Zelanda y Rusia. Un estudio reciente realizado por científicos del Colegio Universitario de Londres y la Universidad de Cambridge indica que el hielo del espacio, conocido como hielo espacial, no es completamente amorfo ni desordenado como se creía. A diferencia del hielo terrestre, que es cristalino y altamente ordenado, el hielo en cometas, lunas heladas y nubes de polvo espacial contiene diminutos cristales de aproximadamente 3 nanómetros, que parecen desordenados, pero en realidad están incrustados en una estructura específica. Tendría de hecho ciertas propiedades intermedias con el de la Tierra. La información ayuda a comprender la dinámica de los materiales en la formación de planetas y galaxias. Una discusión de casi un siglo en las neurociencias podría llegar a su fin. Es respecto a que los seres humanos en la edad adulta no somos capaces de producir nuevas neuronas. Por casi un siglo se ha afirmado que al llegar a la madurez, nuestro sistema nervioso central alcanza un máximo de células nerviosas, las cuales van muriendo poco a poco sin la posibilidad de ser reemplazadas. Un nuevo estudio de investigadores del Instituto Karolinska demostró que existen células madre y neuronas inmaduras en todas las etapas y desarrollo humano, lo que indica que aún en la vejez
están formándose nuevas células. Por supuesto, no a la misma velocidad que en la niñez. Este hallazgo abre la puerta a nuevas estrategias para estimular la regeneración neuronal en pacientes con lesiones y padecimientos neurodegenerativos. Ya sabes que si quieres tener acceso a estas y otras noticias de la actualidad de la ciencia y la tecnología, lo puedes hacer visitando nuestro micrositio. ¿Cómo hacerlo? Una manera es escaneando el código QR que aparece en tu pantalla y llegas directamente al micrositio de OnceLab. Pero ¿ustedes saben cuál es la base de esta ciencia, tecnología y la energía nuclear? ¿Cómo se genera esta llamada radiación y qué elementos de la naturaleza la emiten? Nosotros nos lo estamos preguntando, así que en esta ocasión, en OnceLab Investiga, Itzel Gómez se fue al Instituto de Ciencias Nucleares para entender cuál es la diferencia entre un elemento radiactivo y uno radiológico. Vamos a ver qué encontró. Tenemos esta idea popular de que la radiación es color verde o incluso fluorescente. Sin embargo, la radiación no se ve, pero sí se escucha. Hoy en OnceLab Investiga venimos aquí a la unidad de irradiación del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM para escucharla. Acompáñenos. Bueno, pues ya nos encontramos en el laboratorio con el doctor Benjamín Leal, quien nos va a ayudar a escuchar los diferentes campos de radiación. Y bueno, doctor, cuéntanos, vamos a escuchar sobre todo la radiación de dos materiales. Una es el uranio y otra es el cobalto 60. ¿Estos materiales dónde se encuentran? Ambos en la naturaleza. El cobalto es primero cobalto 59, que lo vamos a extraer como metal, y después lo vamos a transformar en cobalto 60 a través de bombardeo de neutrones. Y el uranio ha estado en la corteza desde casi su creación y se utiliza también en extracción, pero para otros fines. De acuerdo. Y normalmente también para poderlo escuchar necesitamos algún instrumento. Este que tenemos acá, cuéntanos desde qué año aproximadamente existe y qué es lo que hace, ¿cómo se llama? Este como tal es un monitor portátil de radiación, es un tubo Geiger-Müller. Este en particular tiene casi 50 años, es una de las reliquias y nos ayuda a escuchar los campos de radiación de diferentes cosas. Y lo que vamos a escuchar es el sonido a mayor frecuencia, Así es. va a ser mayor radiación. Mayor radiación. Ok. Que lo acercamos al mineral y produce una señal. De acuerdo. Podemos primero escuchar sin cobertura cómo suena. Si le ponemos una caja de plástico, va bajando la intensidad, y si le ponemos plomo, Todavía se escucha menos. pero menos. Sí, es muy notable. Y bueno, en la vida real, ¿cuáles son estos aislantes? Sobre todo porque cada uno de estos elementos tiene diversas aplicaciones. Así es, nos va a ayudar a concentrar la radiación en un punto. Entonces, si queremos que solo salga en una dirección, lo ponemos alrededor y entonces lo vamos a dirigir, por ejemplo, en la física médica, a algún tratamiento de cáncer, o si es para sanitizar productos, que vaya a un cierto volumen, o a taparlos completamente y que no salgan. Y en el caso del cobalto 60, las aplicaciones son mayormente médicas. En el caso del uranio. Del uranio lo vamos a hacer para reactores nucleares, para generar potencia o hacer investigación, o para el armamento también de cosas nucleares. Ok. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen cáncer, como estos rayos gamma, también son importantes. Lo que nos va a ayudar es a llegar al material, al tejido canceroso, lo va a tratar de destruir, pero tratamos de que no llegue al material que está alrededor, o al tejido blanco que tiene. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, doctor, Gracias. por habernos permitido escuchar la radiación. Y regreso contigo, Ana Cristina. Gracias, Itzel. Esta explicación nos ayuda mucho más a entender los principios de estas tecnologías nucleares, cuáles son las fuentes de esta energía y sus posibles aplicaciones, que son muchas, como en la medicina o para sanitizar alimentos o cosméticos, por ejemplo. Así que seguimos en OnceLab explorando más detalles de este tema. Como
ves, someter a ciertos materiales a la radiación puede provocar en ellos cambios profundos en sus estructuras más elementales. Y esto puede ser positivo, claro, con los conocimientos adecuados. Y así lo demuestra el trabajo de la científica que conoceremos en esta ocasión en Ciencia con A, quien además es una decana de las ciencias nucleares. Pero antes de ver esta historia, cuéntanos, ¿tú qué sabes respecto a los usos que puede tener la tecnología nuclear? Te dejamos este código QR para que nos escribas y ahora sí, vamos a ver la siguiente cápsula. No quiero decir que ya estamos del otro lado, pero estamos mucho mejor. Veracruzana de nacimiento. Es forjadora de la química de radiaciones en el país. Su paso por la UNAM ha sido determinante e inspirador. Es la doctora Guillermina Burillo Amezcua, reconocida entre muchas cosas por fundar el Laboratorio de Química de Radiaciones del Instituto de Ciencias Nucleares en 1967, hace casi 60 años. Ha vivido la ciencia a flor de piel y ha visto crecer a la UNAM en estos años. También ha sido un ejemplo para el avance de las mujeres en los laboratorios. La mayoría eran físicos y a los químicos fuchi y a las mujeres pues fuchi, ¿no? Yo tenía doble estigma, mujer y química. Pero sí ha cambiado. Y se doctoraban en el Instituto de Química, pero ahí no querían mujeres. Porque las mujeres iban a casar, iban a tener hijos, iban a faltar. Y había mujeres, pero muy pocas y con mucho trabajo entraban porque, por eso, casi los hacían jurar en la Biblia, no me voy a casar o no voy a tener hijos. Cuando sus hijos aún eran pequeños, Guillermina Burillo lamentablemente enviudó. Entonces, y con determinación, decidió mudarse con su familia a Francia para realizar el doctorado. De regreso a México, comenzó su trabajo pionero de radiación con diversas líneas de estudio. En años recientes se ha enfocado en desarrollar materiales e insumos médicos con cualidades para suministrar medicamentos de forma controlada. Son desarrollos de ciencia básica a los que les confiere propiedades antifúngicas, antibacterianas y anticancerígenas. Podemos coger hilos de sutura, gasas, catéteres o películas plásticas que se van a usar en la formación de dispositivos médicos que van a tener contacto con el organismo, o para liberar fármacos que se toma uno y que quieren llegar a cierto lugar del organismo. La radiación permite hacer cambios sutiles en las moléculas de los materiales. Es la clave para integrar en ellos los fármacos. Radical libre de un plástico se va a juntar con un radical libre del monómero y quedan unidos en forma covalente. Y la mayor parte de los hidrogeles o reticulados que hacemos necesitan agua como solvente. Entonces estamos hablando de química verde. La doctora Guillermina Burillo Amezcua, a los 82 años, continúa con su trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con el que a la fecha irradia conocimiento y, sin duda, muchos motivos de admiración. ONCELAB, María Fernanda Chávez del Río. ¿Alguna vez has escuchado hablar del reloj del fin del mundo? Imagina un reloj gigante, pero en vez de medir el tiempo real, mide qué tan cerca estamos de una catástrofe global. Es como una alarma simbólica que nos advierte cuando la humanidad está jugando con fuego. Este reloj fue creado en 1947 por un grupo de científicas y científicos de la Universidad de Chicago, muy preocupados por el uso de armas nucleares después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos querían enviar un mensaje claro y contundente. Si no cambiamos el rumbo, el tiempo se nos va a acabar. El reloj no mide el tiempo en minutos reales, sino en minutos simbólicos antes de la medianoche. Esta medianoche representa el desastre total. Cuanto más cerca está la manecilla de las 12, más peligro corremos. A lo largo de los años, este reloj ha ido cambiando. Por ejemplo, en 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética probaron
bombas de hidrógeno, el reloj marcó 2 minutos para la medianoche. Pero no todo ha sido malo. En 1991, cuando firmaron tratados para reducir armas nucleares, el reloj se alejó a 17 minutos. Pero en los últimos años, el reloj ha sonado más fuerte. No solo por las armas nucleares, sino también por el cambio climático, las pandemias y la desinformación, también la inestabilidad global que estamos viviendo. En 2023 y 2024 el reloj se acercó como nunca, 90 segundos antes de la medianoche. En 2025, 89 segundos, el punto más cercano al colapso desde que existe. Hay algunas cosas obvias, como la guerra en Ucrania, y ha habido amenazas de usar armas nucleares, lo cual es extremadamente alarmante. Hemos visto a Corea del Norte y a Pakistán, así como a China con Pakistán, o a China y Corea del Norte, y a Rusia, ayudándose y convirtiéndose en importantes actores en la proliferación de los programas nucleares. Pero no todo está perdido. Lo bueno es que el reloj no está prediciendo el desastre, es una advertencia. Nos recuerda que tenemos el poder de mover estas manecillas hacia atrás si tomamos decisiones inteligentes y solidarias. Como humanidad podemos trabajar juntas y juntos para que el reloj vuelva a marcar tiempos de esperanza, porque cada segundo cuenta y todavía estamos a tiempo. La ciencia y tecnología, muchas veces utilizada de la manera incorrecta, puede poner en peligro incluso a la humanidad misma. Y es lo que ha sucedido en el pasado con la ciencia y la tecnología atómica. Sin embargo, también somos nosotros como seres humanos y las mismas personas que se dedican a hacer ciencia las que se han organizado y han levantado la voz para que esto no suceda así. Y es por eso que hoy me vine a platicar con la doctora Ana María Cheto, quien ha formado parte de 2 organizaciones muy importantes que en su momento han incluso sido merecedoras del Premio Nobel de la Paz, porque se han encargado de agrupar a científicas y científicos que están levantando la voz para incidir en diferentes políticas públicas y evitar que los seres humanos utilicemos nuestras propias creaciones para destruirnos, como es pues la ciencia y la tecnología atómica. Doctora Ana María, muchas gracias por estar con nosotros en 11 Lab. Gracias, Ana Cristina, por invitarme. Estas 2 organizaciones de las que usted ha formado parte han sido muy importantes en pugnar porque la ciencia que hemos creado no se torne en contra de nosotros. Platíquenos cómo es que se ha logrado congregar a todas estas científicas y científicos para justamente tener una voz más firme ante esto. Sí, no, pues muchas gracias por tocar este tema que me parece que siempre ha sido importante, pero actualmente pues cobra más relevancia todavía, ¿no? Por todo lo que está sucediendo en el mundo y la forma como se están empleando armas, ¿no? Incluso de destrucción masiva. Pero en efecto, pues hay organizaciones de científicos de diversa naturaleza y dos de ellas muy importantes, como tú dices, se fundaron justamente en el mismo año de 1957 y no es casualidad, o sea, en el fragor de la Guerra Fría. Y me refiero a un movimiento que es una organización no gubernamental de científicos muy destacados, el movimiento PAGWASH o Conferencias PAGWASH, como se le conoce, que se creó a instancias de una carta firmada por Bertrand Russell y Albert Einstein 2 años antes, ¿no? En 1955, que fue, por cierto, el último acto público de Einstein que se conoce. Y es un llamado, bueno, a toda la sociedad, pero en particular a los gobiernos, pidiéndoles, entren en razón, no sigan con esta escalada, ¿no? Bueno, yo lo estoy diciendo con mis palabras, y termina diciendo, recordemos nuestra humanidad y olvidemos lo demás, ¿no? En el mismo año de 1957 se funda el Organismo Internacional de Energía Atómica.
¿Cuál es la diferencia entre estas los dos organizaciones? Sí, bueno, pues que la primera es no gubernamental, uno se asocia libremente a ella por invitación. No cualquiera puede entrar, pero si, digamos, si eres fiel a los principios de paz, de no proliferación, etcétera, pues, y eres una persona destacada, ya sea en el medio diplomático o científico o incluso en el medio militar o político, entonces puedes ser invitado y es muy interesante participar. La otra organización, en cambio, es un organismo asociado al sistema de las Naciones Unidas, es multilateral, entonces se debe a los países, o sea, son los países miembros los que deciden en asamblea, los que toman las decisiones importantes del organismo y dan instrucciones al secretariado del organismo de cómo proceder. Entonces, cada uno tiene su capacidad de acción y sus limitaciones a la vez. ¿Cómo deberíamos de ver el futuro de la ciencia y la tecnología nuclear para que justamente pues podamos dar la vuelta a la página de esta situación, si se fuera posible, e ir hacia el futuro prometedor de la ciencia y la tecnología? Claro, es lo que todos deseamos, ¿no? Estamos en un momento muy difícil en ese sentido porque justamente los países que más invierten en ciencia y tecnología ahora están desviando una buena parte de sus recursos financieros al desarrollo de nuevas armas, a la modernización de sus armas. Y fíjate que ya no... Sí, además de las armas nucleares, también armas convencionales, que en cierto sentido tienen ventajas sobre las nucleares, no en cuanto a la potencia, naturalmente, pero sí, por ejemplo, en cuanto a la capacidad de destruir un blanco con una precisión impresionante, ¿no? Entonces, la combinación de esas dos armas hace todavía más peligroso el mundo en el que estamos viviendo y, por lo tanto, lo que tú dices acerca de las organizaciones es muy importante. Tenemos que organizarnos para hacer frente a esto, sobre todo los científicos. Uno diría, bueno, ¿para qué estamos trabajando, no? Yo como física, ¿para qué trabajo? Bueno, yo sé que no estoy trabajando para eso, pero ¿y mis colegas alrededor, los que están recibiendo este financiamiento, son conscientes o no de a dónde está yendo su trabajo? Sigo siendo optimista porque finalmente la humanidad ha logrado construir muchas cosas buenas hasta ahora y debemos ser capaces de seguirlo haciendo, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctora Ana María. Gracias a ti. Seguimos en 11 Lab. Aquí en 11 Lab no nos cansamos de contarte cómo gracias a la ciencia hemos logrado hitos fabulosos que solo vivían en nuestra imaginación. Tenemos medicina cada vez más precisa y efectiva. Conocemos la materia con un nivel de detalle sin precedentes y miramos hacia otros mundos, exploramos el sistema solar y más allá. Lo cierto es que también con base en la ciencia y la tecnología se han tomado muy malas decisiones y un ejemplo muy claro es el desarrollo de este armamento nuclear. Un tema que ha sido muy recurrente en los medios de comunicación en estos días. Pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo la ciencia ayudó al desarrollo de todo esto? ¿Qué debemos de entender cuando se habla del armamento nuclear? Aquí en 11 Lab te lo contamos. El mundo natural está formado de numerosas sustancias que en realidad son combinaciones de poco más de 100 elementos que no pueden separarse por métodos comunes y están hechos de átomos a su vez formados de protones, neutrones y electrones. El hidrógeno es el elemento más simple con un protón, un neutrón y un electrón orbitando. En contraste, el uranio es mucho más complejo, con 92 protones, 92 neutrones en su núcleo y 92 electrones orbitando alrededor.
Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones que define su identidad, pero pueden variar en neutrones. Estas variaciones se llaman isótopos, como hermanos con el mismo apellido, pero diferente carácter. En el uranio, los isótopos más importantes son el uranio 238, uranio 235 y uranio 234. Y aunque todos tienen 92 protones, difieren en neutrones. Por ejemplo, el uranio 238 tiene 146 neutrones. El uranio natural es mayormente uranio 238, pero se enriquece aumentando la proporción de uranio 235 para poder aprovecharlo mejor. Identificar estas diferencias es clave para comprender la base del armamento nuclear. En un reactor nuclear únicamente se necesitaría enriquecer al 3 o 5%, pero si se quisiera tener un arma nuclear, sería necesario incrementarlo hasta el 90%. Tanto para las armas nucleares como para los reactores, la energía tiene un mismo origen: la ruptura del núcleo, donde neutrones y protones se encuentran unidos tan fuertemente que al separarlos expulsan una gigantesca cantidad de energía. Con su destrucción, cada núcleo atómico lanza sus partículas que chocan y destruyen a otros núcleos, creando una reacción en cadena. Pero ojo, las armas nucleares y los reactores nucleares son completamente diferentes. Una bomba nuclear está diseñada para liberar tanta energía como sea posible en un abrir y cerrar de ojos. No es solo la potencia del arma, sino también la producción de desechos radioactivos que pueden ser dañinos por un tiempo muy largo. Por el contrario, un reactor nuclear busca exactamente lo opuesto: liberar de forma precisa y controlada la energía calórica para generar electricidad durante mucho tiempo, años o incluso décadas. Los reactores usan ese calor para calentar agua y producir vapor que haga girar una turbina. Lo que ocurre también en el reactor es que se utiliza un moderador, es decir, se utiliza algún otro elemento que ayuda a frenar los neutrones. Esto, por un lado, evita que se escapen antes de que ocurran otras reacciones, y por el otro, hace más probables las reacciones. La energía nuclear es sin duda una de las tecnologías más útiles, pero su buen uso va más allá de la ciencia y se adentra en la ética del ser humano. Con imágenes e información de Rafael Guadarrama y Carlos Guevara Casas, ONCELAB. En un planeta donde las agujas del reloj del fin del mundo siguen avanzando, cada decisión, cada idea y cada acción cuentan. Hoy en ONCELAB vimos que la tecnología puede ser puente y no abismo, que el conocimiento puede iluminar caminos de paz. Les invitamos a seguir explorando estas y otras historias en nuestro micrositio y también a acompañarnos en las próximas emisiones donde la ciencia nos sigue ayudando a entender el mundo y cambiarlo. Visita nuestro micrositio y nos vemos en la próxima emisión de ONCELAB.